que desconozco no estaban correctos. Entonces, no sé si fue que puse mal o se me borró algo, pero ahí está el prontuario corregido para que estemos claros en cuándo son las clases y los días de los exámenes que restan y estemos todos en la misma página. Muy bien, habiendo dicho eso, pasamos a la primera diapositiva. Déjame cambiar esto aquí porque lo tengo que no puedo verlo muy bien yo. Tengo que cambiar acá la configuración del diseño. Muy bien. Y ahora sí. Ok. Antes de analizar este tema, quiero provocar en los lectores una profunda y sincera preocupación por el tema de la disciplina en la iglesia, tomando textualmente las palabras de Daniel E. Rey. Y cito: en nuestra endurecida y apóstata época, es necesario que la iglesia sea llamada a volver a la doctrina neotestamentaria de la disciplina en la iglesia. En nuestros días, la iglesia se ha vuelto tolerante con el pecado, aun y cuando éste se ha encontrado en su propia gente. Esto traerá la ira de Dios sobre las iglesias que sean indiferentes acerca de su santidad. Vamos a parar ahí un momentito. Quiero que entiendan claramente que la iglesia, aunque nosotros estudiamos la parte veterotestamentaria de la Biblia, definitivamente se rige bajo las reglas, las enseñanzas, las doctrinas planteadas claramente en el Nuevo Pacto. Y la manera de la disciplina de la iglesia neotestamentaria, pues es obvio que sale del Nuevo Pacto. Por ende, tenemos que seguir tales enseñanzas en referencia a la disciplina. Ciertamente les puedo decir que no es muy difícil de ver que el pecado está siendo tolerado en gran cantidad de iglesias a través de el mundo, y podemos ver eso claramente cuando entramos en una página de YouTube y vemos un culto en cualquier otra iglesia, y a veces nos espantamos nada más de estar viendo un culto por YouTube. No me quiero imaginar cómo estaríamos nosotros si fuésemos literalmente y físicamente a ese lugar y participáramos de ese culto. Entonces, si en un culto tú puedes ver claramente cosas que lo que te señalan es a pecado, imagínate lo que está pasando fuera del culto con esas personas, y sin embargo la iglesia del Señor los tiene como miembros de ese lugar que supuestamente es un cuerpo local, y en sus vidas privadas están cometiendo pecados. Entonces eso lo que me hace pensar a mí es que estas iglesias que dicen ser iglesias evangélicas protestantes realmente no son nada más y nada menos que una extensión de la iglesia tradicional, donde tú vas un domingo y te reúnes, e inmediatamente que sales de allí continúas nuevamente con tu vida pecaminosa, utilizando lo que sea, bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos, cosas que ahora, hoy en día, está ya claro de que hacen daño, y por ende, si le hacen daño al cuerpo, son algo que puede llevarte a cometer un pecado. Definitivamente nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y cualquier cosa que tú hagas, incluyendo hasta comida y bebida,
que te haga daño, estás cometiendo un pecado contra el templo del Espíritu Santo, que es donde habita el Espíritu de cada uno de nosotros, el Espíritu Santo también. Entonces, aquí tenemos algo tan sencillo como eso, a algo tan grave como casos de fornicación, casos de infidelidad, casos de hurto, mentira, engaño, traición, etcétera, etcétera, etcétera. Y parecería que la iglesia se puso una venda en los ojos y que llegue todo el que quiera y sin importarle que estas personas tienen que pasar por un proceso de ser regenerados, de ser nuevas criaturas en Cristo, inmediatamente los adoptan a la matrícula y inclusive los ponen a participar en cosas que no tienen que ellos ningún lugar que estar haciendo en una iglesia del Señor. Por ende, tenemos que cuestionar si esas iglesias son de sana doctrina. Pero sin embargo, vemos muchas iglesias que supuestamente son iglesias de sana doctrina y están siendo indiferentes totalmente, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, se fue por la ventana. Ya eso no existe. Ahora vamos a reunirnos, a disfrutar. Miraba yo en estos días un video de un pastor que conozco, cuando mi esposa precisamente fue la que me enseñó el video. Yo no sabía si aquello era una iglesia o una discoteca, porque las luces como si fueran una discoteca con todos los colores, bueno, una cosa que, entonces la gente brincando y prácticamente bailando. Entonces yo digo, no sé, ¿será que yo seré anticuado? ¿O será que las personas están permitiendo cosas ahora que antes se entendía que eran pecados dentro de un culto a nuestro Señor? Nuestro escritor dice que esto traerá la ira de Dios sobre las iglesias que sean indiferentes acerca de su santidad. Las iglesias modernas parecen estar más dispuestas a ignorar el pecado que a denunciarlo, y más dispuestas a violar la ley de Dios que a proclamarla. Es un hecho lamentable que muchas iglesias se rehúsan a tomar el pecado seriamente. ¿Y por qué? Porque se le va a la gente. Eso está rima, ¿verdad? No toman el pecado seriamente porque se le va a la gente. Entonces, si yo como pastor, supervisor de la iglesia, presbítero, episcopo, obispo, ¿sí?, no hago nada y dejo que esas cosas sigan en la iglesia, ¿qué mensaje estoy yo enviando? Yo estoy enviando el mensaje de que no importa, en nuestra iglesia usted puede pecar todo lo que quiera y nosotros sin ningún problema le aceptamos. Porque entonces sacan fuera de contexto pasajes bíblicos como el que dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Ve? Entonces, cuando vemos ese tipo de situación sucediendo, usted quizá está en su iglesia y mira a su gente, ve que están siendo santos, comportándose de una manera santa, y entonces, ¿qué sucede? Mira a otra iglesia y ve que no es así, y aquella tiene 400, 500 personas, 600 personas, y usted tiene 100, 150 personas, y usted dice, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, porque allá esa gente no les están tomando los líderes seriamente el pecado y los deja que hagan lo que les dé la gana.
Nosotros no tenemos el derecho de dialogar con Dios respecto al pecado. Este fue el error de Eva. Las sugerencias del tentador debieron haber sido rechazadas inmediatamente, pero al contrario fueron discutidas. Y yo quiero que vayamos precisamente ahí, a Génesis 3. Génesis 3, 1 al 5. Ok. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y ahí estamos viendo la mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué leemos esto? Porque precisamente nosotros ahora sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que en la iglesia del Señor tenemos un serio problema de lo que es mantener la disciplina en la iglesia y no permitir que las personas que aún saben el bien y el mal, no tienen excusa, ellos saben lo que está bien, saben lo que está mal, no se les somete al proceso de disciplina. La iglesia no puede estar en pie delante de sus enemigos mientras ignore el pecado en sus propias filas. Luego usted en su casa léase Josué 7, 1 al 26. Por si acaso, por alguna razón misteriosa, al profesor le da por coger algo de Josué 7, 1 al 26 y ponerlo en el examen, que no vaya a ser que venga una serpiente y le diga: no, no te preocupes, que la vas a sacar buena, aunque la contestes mal, ¿ok? Así que acuérdese de chequear Josué 7, 1 al 26, ¿ok? Bueno, seguimos. Antes de analizar este tema, quiero provocar... Ay, ¿por qué me salió esto otra vez? Ok, ahí está. Hoy en día la iglesia enfrenta una crisis moral al interior de sus propias filas. Su error en no tomar una posición firme en contra del pecado, aún en su propio medio, y su tendencia a estar preocupada por lo que es conveniente más que por lo que es correcto, han robado de la iglesia su poder y su integridad bíblica. Ok, vamos a parar aquí y quiero ver los que me puedan dar un ejemplo de lo que sería en una iglesia conveniente en vez de ser lo correcto. O algo que en una iglesia sería conveniente y lo permiten en vez de lo que es lo correcto. Vamos a ver, alguien que quiera participar. Estoy esperando que todas esas manos suban ahí por montones. Muy bien.
El hermano José, adelante, hermano. Bien, buenas noches, Dios los bendiga a todos. En este caso, algo que ocurre por ser conveniente es este tipo de miembros que tienen, vamos a decir, solvencia económica, dado que se reconoce de que vía esa persona entra un ingreso de diezmo, de ofrenda. A veces se suele tolerar una actitud o una práctica pecaminosa de esa persona simplemente porque conviene que esté ahí por un beneficio económico, y se obvia el proceso disciplinario que debe ser para todo miembro sin importar su estatus económico o social, porque en cuanto a ejercer la disciplina se debe ser imparcial, no importa que sea miembro, familia, de la familia pastoral, sino lo que se ve si esa persona ha incurrido en una falta que debe ser disciplinada, independientemente si es rico, si es pobre, si es de la familia pastoral, si no, tiene que someterse a ese proceso de disciplina. Excelente, excelente. Muy buen punto. Definitivamente esa es una de las cosas que lamentablemente suceden en muchas iglesias que es conveniente, obviamente, para la iglesia porque se está beneficiando económicamente, pero no es lo correcto. Porque si confiamos en Dios, no necesitamos estar confiando en las personas más acaudaladas de la iglesia. Y eso me lleva a mí a pensar en iglesias que veo, ¿verdad? También en las redes, que tienen estos letreros puestos en asientos, separando los asientos para X o Y persona. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo asientos separados en nuestra congregación. Más allá, yo me siento con la congregación abajo. Yo no me siento arriba en una silla en el altar porque creo que no se ve bien. Parece como si yo fuera más que ellos y yo no soy más que nadie en la iglesia. Ok, hermanos por aquí, del hermano Luis Cartagena. Adelante, hermano. Hermano Luis. Buenas noches, soy yo, Meilín. Ok, Dios Maylin. bendiga a todos. Están compartiendo el... Pastor, ¿perdón? No, que están compartiendo el de Luis. Sí, porque mi computadora no le está sirviendo el audio. Pues, en el área donde yo vivo, he visto unas cuantas iglesias que las personas no están casadas, pero viven juntos, y uno de los dos están ayudando en un ministerio, pero como no tienen mucha gente que ayude en los ministerios, pues obviamente dejan pasar por vista larga lo que está sucediendo. Y entonces pues es un mal ejemplo, porque vienen otras personas y ven eso y dicen, pero si esto es así. No se me oye. Sí, te escuché, Maylin. Eso es otro buen punto. Ese es aún más preocupante, aunque el otro es igual de serio, pero este es preocupante porque tiene una pareja en fornicación que está contaminando al cuerpo, porque sabrá Dios si están en un ministerio, pues le dieron membresía. Entonces, ahora tú tienes un miembro del cuerpo que está contaminado, contaminando el resto del cuerpo. Feísimo eso, feísimo. Excelente, excelente ejemplo. ¿Alguien más? El hermano Esteban. Adelante, hermano Steven. También hay iglesias, hay congregaciones en donde
se suaviza un poco las predicaciones, se suaviza el evangelio, o lisa y llanamente hay temas que no se predican para que la gente no se les vaya de la iglesia. Es correcto, hermano. Yo en mi iglesia le tengo un nombre. Los que están aquí tomando la clase hoy, que son miembros, saben que es, como voy a decir, yo le llamo a esos sermones tutti frutti. Son sermones tutti frutti. ¿Ves? De tutti frutti porque son como una fruta dulces. ¿Ah? No te causan ningún malestar al espíritu, porque lo único que te hablan es de cosas que tienen que ver con las grandes bendiciones que vas a recibir, la gran prosperidad que vas a recibir, o ya ni sencillamente buscan pasajes bíblicos que son pasajes que más bien son relatados como historias y no tienen nada que ver con que lleven un mensaje para que la persona que necesita arrepentirse y cambiar su rumbo y tomar el correcto, lo coja. Así que muy buen ejemplo. Por ahí tengo al hermano Gerardo Rosado. Vamos a ver, hermano. Hermano Jerry, ¿usted levantó la mano? Sí, ¿me escuchan? Sí. Saludos y buenas noches, Dios les bendiga. También quería hablarles de dos puntos. Uno es que muchas personas van a la iglesia buscando sanidad, prosperidad, bendición, y le dan promesas, y mucha gente va en camino a eso y hasta pues, aportan dinero, tiempo, esfuerzo, y pues, cuando eso no tiene nada que ver. Y lo otro es la desproporción que puede encontrarse en la iglesia entre la predicación y la enseñanza y lo que es la música, el arte, alabanza, pues que se enfoquen más en eso que en llevar la palabra, ser discípulos, evangelizar. Y lo que ha pasado en estos días, que escuché una noticia, fue que hasta estaban vendiendo espacios en el cielo. No sé cómo, pero escuché que una iglesia estaba vendiendo espacios en el cielo. Yo también lo escuché. Eso era. y eso nos deja ver la necesidad que tienen las personas de conocer el evangelio tal cual y de escudriñar las escrituras, porque se vuelve algo hasta ilógico lo que muchas de estas iglesias pues le presentan al pueblo, falsa doctrina. Correcto. Y lo primero que dijiste, que estas personas llegan a la iglesia con las expectativas de recibir todos esos beneficios que mencionaste, y el problema es que la iglesia no les dice claramente, mira, el mensaje no es ese, el mensaje de Cristo es este, el mensaje de los apóstoles es este, no es ese. No, la iglesia, esas iglesias pues se aprovechan de esas personas y le permiten que hagan y que den, pensando que van a recibir todas esas cosas que ellos vinieron con su mente hecha de que iban a recibir. Así que ciertamente tenemos muchos ejemplos que podemos dar, ¿verdad que sí? Y esto es lo que ha causado todas estas cosas de permitir y aceptar lo que es conveniente versus lo que es correcto, le ha robado a la iglesia poder e integridad. Y esa integridad que viene de las Sagradas Escrituras o la Biblia, porque todo lo que se basa la iglesia del Señor para declarar santidad sale de la Biblia. Por ende,
el poder y la integridad viene de la palabra de Dios. Y es obvio que ellos están violando la palabra de Dios, no la están siguiendo como debe ser y le están enseñando de forma acomodada para aquellos que tienen comezón de oír, y los tales entonces salir de allí satisfechos, y los de la iglesia que están corriéndola ciertamente en alguna forma beneficiarse. Es cierto que históricamente la iglesia se ha equivocado algunas veces en el asunto de la disciplina. Yo diría que no algunas veces, muchas veces, demasiadas veces, excesivamente diría yo. Creo que fue demasiado políticamente correcto el autor al decir algunas veces. Pero hoy en día el problema es francamente un problema de descuido y negligencia. Sería muy difícil mostrar otra área de la vida cristiana más comúnmente ignorada por las iglesias evangélicas modernas que la disciplina de la iglesia. Las iglesias locales, siendo expresión verdadera de la iglesia de Cristo, han recibido la autoridad divina para ejercer disciplina entre sus miembros. Entendemos por disciplina la acción que la iglesia local se ve obligada a tomar con alguno de sus miembros. Cuando éste rehúsa apartarse de un grave error doctrinal o de un pecado notorio y escandaloso. Entonces, vemos que tanto en las que son iglesias llamadas evangélicas o las que son protestantes, ambas están pecando de esto en muchas áreas de la disciplina. Y, en mi opinión, una de las razones, además de las que ya mencionamos, de que no quieren perder número de personas, y si ciertamente miramos las estadísticas de Pew Research, que les recomiendo a todos que en algún momento busquen y vean las cosas que el Pew Research en sus diferentes estadísticas en referencia a las cosas que tienen que ver con la iglesia muestran, usted se va a dar cuenta de que hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo eclesiástico que si mirásemos a 30, 40, 50, 60 años atrás, era totalmente una cosa diferente. Ahora, de estas cosas que hemos mencionado, algo que está haciendo daño es que se están infiltrando en las iglesias evangélicas protestantes el germen de el liberalismo. Y por lo menos en este lado del mundo, casi todo el mundo entiende que liberal es lo opuesto a conservador. Entonces, cuando estamos hablando de liberal, estamos hablando de que cosas que normalmente tú no permitirías, ahora poco a poco se van adentrando sigilosamente dentro de las iglesias, y al principio nadie se da cuenta, pero poco a poco van tomando terreno y tomando terreno y tomando terreno, y cuando vienes a ver, ya esa iglesia que en un momento podríamos haber dicho que era una iglesia de sana doctrina y conservadora, ahora, como ya se ha vuelto bastante liberal, no lleva a cabo disciplina porque ciertas cosas que se están dando en tal iglesia ahora son consideradas normales, cuando si miramos esas mismas conductas hace 50 años atrás hubieran merecido
una disciplina para esa persona. Así que el ala liberal no crea que entre en una iglesia de un momento a la vez fuerte y contundente y de momento la iglesia es liberal. No. Casi siempre vemos que poco a poco se van adentrando, se van sacando los valores conservadores de la iglesia y se van adentrando lo que es liberal, ¿verdad? Y obviamente terminan algunas iglesias ya no siendo ni siquiera liberales, ahora son libertinas. Ya esas iglesias están inundadas totalmente en el pecado y no existe disciplina alguna que los ayude, porque todo lo que hacen está permitido. ¿Okay? Así que regresando a lo que serían nuevamente nosotros, los que estamos en iglesias de sana doctrina, que entendemos claramente lo que es ser conservador y no liberal, tenemos que entender que nosotros tenemos que responderle a Dios para mantener el cuerpo local en orden, porque la autoridad es divina que se recibe en lo que es el cuerpo local para ejercer esa disciplina. Adelante, Steven. Doc, una pregunta. ¿Es lo mismo la teología liberal que el liberalismo teológico o son conceptos distintos? Distinto. Y ¿tú has leído libros de teología liberal? Estoy leyendo un par por ahí. Ok, ¿a quién estás leyendo? Déjeme buscarlo. O sea, no estoy leyendo teología liberal, sino que estoy leyendo textos contra la teología liberal. Pero no estoy leyendo teología liberal propiamente tal. Explícame eso de textos de teología liberal. Me dejo buscar porque la memoria no me acompaña todavía. Estoy leyendo un libro que se llama Cristianismo y Liberalismo de J. Gresham. No, Gresham. Ese mismo. Yes. Oh, yes. Ay. Estás hecho un americano, Steven. Oh, yes, of course. Sí, no, olvídate, ya tú te puedes venir a Estados Unidos a dar clases y todo acá, fíjate. Sí, voy a ir a darle clases de inglés a los latinos. Sí. Ok, bueno. Fíjate que tenemos un problema aquí, porque la teología liberal básicamente está basada en un idealismo. No sé si entiendes lo que digo. Sí. Y obviamente lo que hace es canalizar la libertad religiosa, pero el problema que tiene en mi posición, ¿verdad?, es que está cortando lo que es la capacidad de yo dogmáticamente hacer crítica a áreas que tienen que ver con los pasajes que son difíciles de entender en cuestiones que tienen que ver con libertad y la falta de la misma. Entonces, si tú entiendes eso,
te das cuenta que eso no tiene nada que ver con lo que es el acto de ser una iglesia que está metida en el liberalismo como tal. Porque entonces estamos hablando aquí no tanto de personas como Hegel, que enseña la teología liberal, o Wilhelm, o Gresham, sino que estamos mirando lo que es el cambio cultural, donde lo que era permisible o no permisible bíblicamente, ahora extrabíblicamente lo es. ¿Y por qué tengo que decir extrabíblica? Porque estás cogiendo y estás desechando de la Biblia lo que tú entiendes que no aplica de manera literal a la cultura presente y lo estás reemplazando por lo que tú entiendes que es aceptable dentro de la cultura actual. Y el problema es serio, especialmente con los asuntos que tienen que ver con las cosas como hemos mencionado de matrimonios que no están casados, o sea que son parejas, debo decir, que no están casados, conducta de tener iglesias que están diseñadas para las personas de la bandera de colores. Usted puede buscar ahora mismo cuando terminemos la clase y meterse en el internet y va a encontrar que hay unas iglesias que se llaman Dios mío, tenía el nombre y ahora se me fue. Ya mismo me va a regresar el nombre. Estas iglesias están en todos lados y son ya específicamente para parejas multicolores. Entonces, no sé si me... ¿La iglesia es queer? Eso son queer, definitivamente. Son iglesias queer, pero tienen un nombre ya, estas iglesias, porque es como decir la iglesia catedral bautista y que abran muchas iglesias y entonces le llaman el mismo nombre, pero estén en diferentes ciudades, en diferentes países, pero sigue siendo parte de ese mismo grupo de iglesias. Pues eso ha pasado con este grupo, que son iglesias queer y están en todos lugares, y cuando tienen reuniones anuales se reúnen todos ellos, y obviamente el clero de estas iglesias son todos hombres y mujeres que se suscriben a ser parte de ese grupo de la banderita de los colores, ¿ok? Así que ahí tenemos un problema seriamente contundente en el siglo XXI que no se veía en el siglo XIX y mucho menos en el siglo XVIII. Si ciertamente siempre ha habido ese tipo de conducta, la iglesia la había tenido bajo control al ejercer disciplina. Y podríamos, y no vamos a hacer eso, a entrar en una clase de historia de la iglesia en las partes donde, por eso mencioné ahorita que la iglesia en lo que a la disciplina se refiere extremadamente ha cometido graves errores. Entonces, la pregunta que nos debiéramos hacer en respecto a esto de la iglesia liberal es: ¿qué es lo que me lleva a mí a poder identificar si la iglesia en la cual yo me congrego es una iglesia liberal o es una iglesia conservadora? Ese es el punto que debemos estar mirando. Porque si ciertamente podemos decidir en donde estoy es conservador, no tengo ningún problema.
Pero si es liberal, tengo un problema. Porque la realidad es que, aunque muchos no lo quieran admitir, si usted va a ser un cristiano bíblico, Dios le manda a usted a estar en una iglesia que sea bíblica en su totalidad y no parcialmente. Y esa es una de las señales que usted va a encontrar en una iglesia liberal, que es que bíblicamente está cojeando porque no está totalmente parada en las enseñanzas bíblicas en su totalidad. Y cuando hablo de la totalidad de las enseñanzas bíblicas, precisamente vuelvo otra vez y me remonto a cómo comenzamos esta clase, que es lo más que nos convence o nos tiene que importar a nosotros, que es la enseñanza neotestamentaria. No la veterotestamentaria, la neotestamentaria. Entonces, yo miro a la iglesia donde estoy y digo, como si estuviera haciendo un checkmark de diferentes cosas. Y veo la conducta de los que se congregan en la iglesia. ¿Qué es lo que yo veo? Bueno, obviamente gente imperfecta, pero son gente buscando de Dios, tratando de vivir una vida en santidad. ¿Sí? Check. La liturgia, el culto, cómo se conduce el culto, se lleva a cabo de manera en que le da honra, honor en todo momento a Dios, o le está dando honra y honor al hombre o a la mujer. O le da honra y honor a Dios y solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Check. Las alabanzas dentro de esa liturgia que se está celebrando, ¿también cumplen con esos requisitos? ¿Sí? ¿O son para entretener a la gente que está allí? Para que se pongan a dar pasitos de baile. ¿No? ¿Es para alabar a Dios? ¿Sí? Check. La palabra que se está predicando, como mencionaron ahorita, es una palabra que se predica todo el consejo bíblico, o podemos ver que es claro que el pastor, obispo, presbítero, episcopo, anciano, lo que está haciendo es escogiendo pasajes que no sean polémicos? No. Él está predicando todo y lo hace tal y como está en la Sagrada Escritura, y lo explica detalladamente, y las cosas que son fuertes las pone, le guste al que no le guste, porque él no está insultando a nadie, él lo que hace es predicando la palabra de Dios, y cada cual debe de coger lo que le corresponde. No, espérate, esto está bien. Check. ¿Me entiendes? Y eso es lo que debemos nosotros estar haciendo. Entonces, a veces yo pongo por ahí en las redes, no busques una iglesia que esté cerca a tu casa, sino busca una iglesia que esté lo más cerca de la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente, eso no es lo que está pasando. Las personas caen en iglesias que son liberales porque, lamentablemente, les es conveniente ir a esas iglesias. Entonces, en la teología liberal, para terminar con esto con Steven, una de las cosas que va a suceder en la teología liberal es que van a coger y van a hacer, como dice el Salmo, escarnecedores de la palabra de Dios, y la van a tratar de criticar a tal extent
que ya en vez de ser una crítica que es constructiva, porque lo que debemos buscar en la crítica, cuando se le hace crítica a las escrituras, es el estar seguro de que el pasaje bíblico no está viciado, que ese pasaje bíblico no es espurio, etcétera, etcétera. Lo que hacen es atacar áreas de la Biblia que son verdades, por ejemplo, que nadie que sea de la banderita de colores entrará en el reino de los cielos, y lo cogen y lo atacan de tal manera y de forma filosófica lo tratan de enseñar para que entonces sea digerible por aquellos que están buscando tener una iglesia a la cual ir, pero una iglesia a la cual se amolde a ellos en vez de ellos amoldarse a lo que Dios dice. ¿Ok? Así que el tema sería bien largo, Steven. Se puede dar un programa de eso nada más. Muchas gracias, Doc. Muy bien. Entonces vamos a ver. Si nadie tiene ninguna pregunta, seguimos por acá. Las iglesias locales, siendo expresión verdadera de la iglesia de Cristo, han recibido la autoridad divina para ejercer disciplina entre sus miembros. Eso es clave. Eso es clave. Eso definitivamente viene en el examen. La iglesia tiene la autoridad divina para ejercer disciplina entre sus miembros. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo local que se reúne. Ese cuerpo local, donde quiera que sea, si es una iglesia de sana doctrina, tiene autoridad divina para ejercer disciplina. Entendemos por disciplina la acción que la iglesia local se ve obligada a tomar con alguno de sus miembros cuando este rehúsa apartarse de un grave error doctrinal o de un pecado notorio y escandaloso. Nosotros, como evangélicos y protestantes, no tendemos a adjudicarle a los pecados niveles. Nosotros entendemos que pecado es pecado, pero ciertamente seríamos hipócritas en pensar que el que usted se haya llevado de la iglesia un bolígrafo o un lápiz sin darse cuenta, se lo robó, pero sin intención de robárselo, porque usted llanamente lo cogió prestado para tomar notas en la iglesia y se lo llevó a alguien que está fornicando. Obviamente el que está fornicando está en un pecado que es mucho más severo, pero recalco que pecado es pecado. Nosotros no le asignamos niveles de menos pecaminoso a más pecaminoso como hacen en otros lugares. Ahora bien, habiendo dicho eso, cuando nosotros vamos a tomar actos de disciplina que tienen que ver con un pecado que es bastante claro y obvio a la comunidad de esa iglesia que ha cometido un miembro de esa iglesia, y esa persona se rehúsa a apartarse de continuar con esa conducta o en ese error doctrinal. Ejemplo: fornicación, adulterio, feísimo. Doctrinal: personas que nieguen, por ejemplo, que yo he tenido personas así en la iglesia y han cambiado su forma de pensar,
que llegaron a la iglesia y no creían que Jesucristo era Dios, porque en un momento en sus vidas fueron parte del movimiento de los testigos de Jehová. Y la indoctrinación que ellos recibieron fue tanta en referencia a que Cristo no era Dios, sino que era un Dios con D minúscula, que esa persona no podía hacerse miembro de la iglesia hasta que nosotros estuvimos trabajando con ella, y se tardó un periodo de un año completo hasta que por fin esa persona, el Espíritu Santo, la llevó al entendimiento de que Jesucristo era Dios. Y visiblemente hemos visto el cambio en esa persona, que ahora está en uno de nuestros ministerios. Se ve la alegría que tiene, el gozo. Bueno, es otra persona totalmente diferente. Pero si ella no hubiese estado dispuesta a someterse a la disciplina, que en este caso fue una disciplina muy suave, porque lo que fue el llevarla a enseñarla, a discipularla privadamente en la persona de Cristo. Así que básicamente lo que se hizo fue darle unas clases de cristología a ella de manera privada y eso ayudó a que, obviamente, junto con el Espíritu Santo, ella entendiese la verdad. ¿Ok? ¿Por qué esto todo es importante? Precisamente por lo que dice aquí. Porque hay que preservar el testimonio y la pureza de una iglesia. Entonces, es muy preocupante el que las personas se olviden que cuando usted es miembro de una iglesia, usted está representando a todo ese cuerpo local. Entonces, si usted está haciendo cosas indebidas, usted está dañando a todo el cuerpo. Y el testimonio no solo suyo, sino el de toda esa congregación. Muy bien. Entonces la palabra disciplina se deriva del latín disco, que literalmente significa yo aprendo. De esta palabra se desprenden los términos discípulo, aprendiz, disciplina, enseñanza y sumisión. El Señor Jesús mira a su iglesia como una asamblea disciplinada, donde todos son discípulos y desean crecer hacia la madurez. La ética cristiana debe gobernar las relaciones entre los creyentes. Los principios establecidos por la ley de Dios son una norma que delimitan el buen mantenimiento de las relaciones personales y especialmente la obediencia de Dios. Estas leyes actúan como una norma preventiva, pero también establecen códigos de ética correctiva. Y paramos aquí. Fíjate que aquí tenemos un punto muy importante y es lo que es preventivo. Usted establece en lo que es la enseñanza de lo que es el discipulado dentro del cuerpo local, preparando a los discípulos de manera preventiva para que ya estén con un conocimiento previo de lo que es considerado algo que no es permitido por Dios en su iglesia. Porque el que peca porque no sabía que eso era pecado es una cosa, pero el que peca sabiendo que es pecado es otra. Entonces, es claro que
toda iglesia debe tener un sistema de discipulado. Es increíble para mí, y no sé qué sucederá en sus iglesias, pero en la mía yo he podido darme cuenta que